Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, con el episodio de hoy vamos a empezar una serie de episodios para profundizar el sentido del credo que todos los domingos proclamamos con mucha fe, esperanza y amor, el credo niceno-constantinopolitano. Y empezamos siempre la proclamación de nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios. Todos los domingos proclamamos que todos nosotros, la iglesia aquí en la tierra, proclama que nuestro Dios es uno. Queridos hermanos y hermanas, los padres de la iglesia, los obispos, los patriarcas, en el 325 se juntaron. Fue una convocación muy grande en aquel entonces para juntarse, reunirse en Nicea, para tomar unas decisiones. Y allí empezaron a meditar sobre el credo. Cómo preparar un credo para la iglesia, para que todos los fieles proclamen su fe en Dios Todopoderoso. Y empezaron entonces a definir estos dogmas y doctrinas muy importantes sobre Dios. La Trinidad, Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador, Dios Espíritu Santo Santificador. Entonces en este episodio vamos a empezar a reflexionar y profundizar el sentido del credo. Y después en el sínodo, el concilio de Constantinopla del 381, completaron lo que faltaba a la definición del credo del 325 en Nicea. Entonces lo completaron en 381 en Constantinopla. Por eso llamamos este credo el credo niceno constantinopolitano. Por eso, queridos hermanos y hermanas, creemos en un solo Dios. No hay otros dioses. Como mucha gente se apega a muchas cosas, al materialismo, al relativismo, a sus ídolos, a sus adicciones, a sus vicios, y los transforman como en un Dios para su vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en el Deuteronomio capítulo 6, el Señor nos recuerda quién es el Dios auténtico, diciendo, escucha Israel, tenemos que escuchar bien lo que nos dice el Señor mediante su revelación. Escucha Israel, tu Dios es solo y único. No hay otro, solamente uno. Y después continúa. Este Dios que es uno y único, hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que renovar nuestra fe, que es consentimiento a la revelación que recibimos del Señor, pues damos toda la devoción, todo el respeto, toda la obediencia a Dios Todopoderoso, porque Dios no miente, Dios no defrauda, Dios siempre dice la verdad. En el mundo de hoy hay mucho relativismo. No hay una verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. Cada quien proclama un Dios. Cada quien proclama un ídolo como su Dios. Pero el Dios Todopoderoso nos recuerda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Él es el único Dios. Queridos hermanos y hermanas, Moisés, cuando quiso saber el nombre del Señor, porque el pueblo le preguntaba, ¿cómo se llama? Y él dijo al Señor, ¿cómo voy a revelar tu nombre a ellos, a tu pueblo? Porque ellos
se me piden, se me preguntan, ¿qué le debo decir? Entonces el Señor, el Todopoderoso, el Adonai, le revela su nombre con el nombre Yahvé. ¿Qué significa eso? Eso está en el Éxodo capítulo 3. En el capítulo 3, el Señor revela su nombre diciendo, soy quien soy. ¿Qué significa eso? Que el Señor es todo, toda la esencia, toda la existencia, todo el ser, toda la vida. Eso es lo que significa el nombre del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca cambia en su naturaleza, en su substancia, en su esencia, en su existencia. Nunca cambia, no cambia. No tiene principio, no tiene fin. Es eterno. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es la fe que proclamamos al principio del credo. En la zarza ardiente, cuando el Señor demostró a Moisés su gloria, esta zarza ardiente estaba ardiente, pues, pero no consumió a Moisés, no devoró a Moisés, dejó a Moisés en su libertad. ¿Qué significa eso? El Señor, cuando se revela como es. Invita a todos nosotros a aceptarlo, a adorarlo, a obedecerle, a amarle y a servirle durante toda nuestra vida para preparar nuestra eternidad. Entonces la zarza ardiente estaba allí, no consumió a Moisés con el fuego, sino estaba ardiente con la gloria de Dios, para indicarnos que el Dios siempre respeta, nuestro Dios respeta nuestra libertad. Entonces estamos invitados a declarar esta fe, a proclamarla, a profesarla, a creer en ella y a dar todo nuestro asentimiento, consentimiento, devoción, amor y obediencia al Señor único y todopoderoso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Moisés, viendo la gloria de Dios, se quitó las sandalias, cubrió su cara porque ya no podía de tanta gloria, porque se sintió muy pecador. Y eso es el sentimiento que todos tenemos. No todos, hay mucha gente, o a lo mejor todos, nos sentimos indignos, por ejemplo, cuando el Señor nos habla, o cuando vamos a recibir el Señor su cuerpo, en su sangre, en su alma, en divinidad, en la Santísima Eucaristía. Nos sentimos indignos, pero el Señor está ahí para consolarnos, para acercarnos a Él y para perdonarnos siempre. Isaías tuvo los mismos sentimientos en Isaías capítulo 6. Cuando vio la gloria de Dios, él se sintió con labios muy sucios, dijo, y se sintió muy mal. ¿Por qué? Se sintió pecador. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Isaías dijo, ay de mí que soy pecador, estoy perdido, el Señor Todopoderoso aquí está presente, y yo, ¿cómo puedo estar en su presencia? Queridos hermanos y hermanas, el Señor siempre está presente, siempre nos revela su presencia, su esencia, su naturaleza, su existencia, para que creemos en Él y para que lo pongamos al centro de nuestra vida. Claro que el pueblo de Dios se olvidó del Señor. Muchas veces, si leemos bien todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que la infidelidad era la característica más fuerte del pueblo de Dios. Siempre se olvidaban del Señor. Por eso, en el capítulo 32 del libro del Éxodo, vemos ahí que el pueblo de Dios empezaron a adorar a un ídolo, a un becerro. Y entonces Moisés no supo qué hacer. Estaba muy decepcionado con el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Pidió al Señor ayuda.
En el capítulo 34 del Éxodo, el Señor, teniendo mucha paciencia y mucho amor por su pueblo y mucha misericordia, le declara también, le revela su identidad. Cuando hablamos de la declaración de un nombre, de la proclamación de un nombre, hablamos de una declaración de su identidad. Y ahí el Señor, como lo reveló en Éxodo capítulo 3, soy quien soy, yo soy quien soy. Entonces, toda la esencia, toda la existencia, todo el ser es Dios. Entonces, Dios es todo. También en el Éxodo capítulo 34, continuando, le revela más de su identidad, más del sentido de su nombre, diciendo, el Señor, yo soy lento a la ira. Pues el Señor no está siempre con ira, con mucha gente que piensa, el Señor está muy enojado conmigo. No, el Señor nunca se enoja contigo, pero el Señor quiere que tú regreses a Él, que tú vuelvas a Él, porque es la fuente de tu vida y de tu amor. Y entonces también dice el Señor, yo soy lento a la ira y lleno de amor y fidelidad. Entonces el Señor es lleno de clemencia, es el amor, es la clemencia, es el perdón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no hay que tener miedo al Señor. El Señor ya nos manifestó su gloria. Ya nos reveló su nombre en el Antiguo Testamento. Yahvé, yo soy quien soy, entonces es el todo. Y después en Éxodo capítulo 34 también nos aclara más de su identidad diciendo, yo no tengo ira en contra de ti, en contra de ustedes, sino yo soy el Dios de la fidelidad y del amor. Queridos hermanos y hermanas, el Señor siempre presente con nosotros. Camina con nosotros para perdonar todos nuestros pecados, como perdonó los pecados del pueblo que se alejó de Él, se olvidó de Él. Y esto es un problema muy grande para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Olvidarnos del Señor. Tener mala memoria, no recordarnos que el Señor está siempre allí, siempre presente para revelarse a todos nosotros y para comunicarse con nosotros. Siempre el Señor regresa para indicarnos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a Él. Lo dice tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, mediante sus profetas, mediante todas las revelaciones que Él nos otorgó y que Él nos ofreció. Queridos hermanos y hermanas, también aclaró una cosa muy importante el Señor a Moisés, que Él es el Señor de todos los padres del pueblo de Dios. Él es el Señor de Abraham, es el Señor de Isaac, Él es el Señor de Jacob, es el Señor de todo, del presente y de todo el futuro. No hay otro Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, queridos hermanos y hermanas? Cuando proclamamos, creo en un solo Dios, proclamar que Dios es uno y único. Escucharlo, obedecerle, servirle y amarlo. Y así siempre vamos a tener al Señor con nosotros, mirando nuestra fidelidad, nuestro amor y dedicación y devoción, nos va a dar más gracias y nos va a dar siempre algo muy bonito para vivir para ello. Todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, cuando nos levantamos en la mañana, queremos un propósito para vivir bien. Hay mucha gente que despierta muy deprimida. ¿Por qué? No tienen un propósito en la vida. No saben por qué hay otro día, por qué van a trabajar, por qué no hay propósito, no tienen a Dios en su vida. Dios da motivación, da ánimo, da propósito. Y este es el Dios de la vida. Amén. Gracias por seguir este episodio. Si ustedes han recibido una alimentación espiritual, se sienten bien nutridos y motivados, compartan ese episodio con todos los demás.